Buenas tardes, estimados internautantes, por estos espacios de socialización informativa y cognitiva. Quien tiene el inmenso honor de dirigirse a ustedes es el doctor Benny Márquez, con el carácter, a su vez, de Magister Scientiarum en Derecho Laboral, en ocasión de responder a algunas inquietudes y expectativas que me han sido formulados por distintos particulares que pertenecen a la masa trabajadora. Es importante mencionar que, de acuerdo a la atención de la norma constitucional y de la norma sustantiva del derecho del trabajo, debe existir un principio protectorio a favor del trabajador, quien es considerado el débil económico de la relación socioproductiva. Es evidente que el entramado del ordenamiento jurídico positivo establece limitaciones a el poder discrecional del patrono, con la intención de que éste no pueda abusar y en algún sentido afectar los atributos de los derechos económicos, sociales y profesionales de la clase trabajadora. Es conveniente apuntalar que si se convierte en principio protectorio del derecho del trabajo el principio de progresividad, esto significa que al paso del tiempo los atributos de los derechos del trabajador deben propender a mejorar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Es decir, al paso de los años, los trabajadores deben recibir mejoras en el contenido de sus derechos económicos, sociales y profesionales, lo cual significa que desde el punto de vista económico, los trabajadores deben percibir un salario justo y suficiente e inclusive un aumento de salario que sea congruente y coherente con el comportamiento de la tasa de inflación, la revaluación de la divisa y el comportamiento indexatorio respectivo. Es conveniente apuntalar que también debe subsistirse al paso del tiempo el mejoramiento de los derechos profesionales de la clase trabajadora, es decir, que deben contarse con condiciones y ambientes de trabajo que sean ergonómicos, que garanticen comodidad y confortabilidad para el trabajador. Aparte de esto, indicar que debe existir un ambiente armonioso de trabajo que le permita al trabajador disfrutar del ejercicio de sus realidades de carácter biológicas, psicológicas y emocionales. En el mismo sentido, apuntalar que al paso del tiempo, atendiendo al principio de progresividad, los trabajadores deben contar con una mejoría en sus derechos sociales, es decir, en el paradigma de seguridad social y otros regímenes prestacionales que son establecidos en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral y las demás leyes de sus sistemas correspectivos. Importante también es considerar que los trabajadores con antigüedad deben contar con el beneficio de sus prestaciones sociales, siendo claro que el pago de las prestaciones sociales deben ajustarse en forma congruente al paso del tiempo a los indicadores de la tasa de inflación, la revaluación y el concepto de indexación, habida cuenta de las variantes que ha surtido el comportamiento de la moneda al paso del tiempo. Es claro e importante determinar que la modificación de un cono monetario no debe convertirse en epicentro para afectar el derecho a las prestaciones sociales de la clase trabajadora, pues eso podría implicar alterar la tangibilidad normativa del orden público y en lugar de representar el principio de progresividad laboral, podría darse más bien un principio de regresividad laboral que podría atentar contra el orden público normativo. Es evidente que el hecho causado del pago del derecho a las prestaciones sociales del trabajador deben considerarse no solo en el momento de contracción de la creencia, sino en el momento del hecho efectivo del pago, teniendo en consideración para el momento del hecho efectivo del pago el comportamiento de la tasa de inflación, el comportamiento de la revaluación de la divisa y el comportamiento
indexatorio correspectivo, habida cuenta de que obviamente el pago no puede efectuarse a los 10 años atrás cuando se suscribió la relación laboral, sino a la realidad económica de los 10 años después, cuando pretende realizarse efectivamente el pago del derecho a las prestaciones sociales adquiridos por la clase trabajadora. Es conveniente que el sistema parlamentario y legislativo de cualquier Estado nacional deba contribuir mediante la emisión de leyes sustantivas de carácter laboral con carácter retroactivo a los efectos de que se fortalezcan los regímenes prestacionales en favor del trabajador, incluso lo que ha de ser inherente a el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores, el cual debe realizarse tomando en consideración la realidad económica actual, el comportamiento de la tasa de la inflación, el comportamiento de la revaluación, el comportamiento de la indexación, y en ningún sentido considerar bono monetario o realidades desapreciadas del pasado que puedan significar la regresividad en el alcance evolutivo de los derechos del trabajador, la trabajadora o la clase profesional. Esta breve disertación, con mucho respeto, la estoy elaborando como profesional universitario, doctor en ciencias jurídicas, máster en derecho laboral, por un requerimiento de la clase trabajadora, quien me ha planteado que es evidente que debemos pasar de la eficacia formal a la eficacia material del derecho. Es decir, no es suficiente con que la ley califique con determinismos jurídicos, idealismos de principios protectorios de carácter progresivo y tangibilidad evolutiva en la teoría, sino que se hace necesario que realmente tales principios se consustancien y se cumplan en la práctica para que efectivamente tengamos eficacia material de la ley y logramos cumplir la finalidad del derecho laboral, que es el derecho protectorio, el derecho social, el derecho de inclusividad, el derecho orientado a proteger al débil económico, el trabajador, entendiendo que al paso de los años y al paso del tiempo no puede darse una regresividad en los atributos del derecho del trabajador, ningún sentido deterioro de los atributos del derecho del trabajador. Es decir, que si un trabajador goza de una antigüedad dentro de una determinada empresa, su cálculo de prestaciones sociales no puede ser afectado por un cono monetario que desaprecia la moneda, ni puede ser afectado por otra realidad de otra naturaleza. Hay que tomar en consideración la tasa de inflación, la tasa de la revaluación, la indexación, el costo del índice de precio del consumidor, del momento en el cual se debe realizar efectivamente el pago de las prestaciones sociales a la clase trabajadora. Es importante tomar en cuenta estas consideraciones de orden jurídico y normativo para que efectivamente ese principio protectorio de progresividad laboral, de intangibilidad de la norma, no se quede en una eficacia formal, idealista, utópica, sino que se convierta en una eficacia material de práctica recurrente. Y realmente logremos que la justicia social, la inclusividad, la tutela protectoria a favor de la clase trabajadora se convierta en un principio cardinal del derecho del trabajo en el año 2025 y en la próxima realidad del siglo XXI. Recordando además que en aquellas realidades de estados nacionales en los cuales hay fueros de inamovilidad laboral, los trabajadores no pueden ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados, porque están amparados por un fuero que ha sido establecido como norma de orden público por el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, los despidos injustificados son contrarios al orden público normativo. Es decir, los traslados laborales de un trabajo de mayor nivel a un trabajo de menor nivel están prohibidos por el orden público normativo. Y la desmejora desde el punto de vista de las condiciones de trabajo o las condiciones salariales están prohibidas
por mandato del orden público normativo, habida cuenta de que pondera en el derecho del trabajo un principio de progresividad, que significa que al paso del tiempo las mejoras se dan en los derechos del trabajador, no se dan ante deterioros, desmejoras o regresividades. Tanto así, estimados acompañantes, que si por ejemplo una convención colectiva, que es código de trabajo, establece una calificación de derechos inferior a la ley sustantiva del trabajo, se considerará nula a la convención de trabajo, porque en ningún sentido una convención de trabajo, una norma de derecho colectivo del trabajo, puede deteriorar los atributos mínimos de los derechos del trabajador calificados por la ley sustantiva del trabajo. Es conveniente decir que en el derecho del trabajo existe un principio de progresividad e intangibilidad de la norma jurídica. ¿Qué significa progresividad? Que al paso del tiempo, los atributos de los derechos económicos, sociales y profesionales tienden a mejorar. Si el año pasado devengaba 3 monedas en salario, este año debo devengar 5. No puedo devengar 1, que es menos que el año pasado, porque si devengaba 3 y devengo 5 este año, hay progresividad laboral. Pero si devengaba 3 y este año devengo 1, hay regresividad laboral, lo cual es contrario al orden público normativo. Está quebrantándose la norma sustantiva y la norma constitucional del derecho laboral, porque la progresividad es que el derecho mejora, no que el derecho deteriora en sus atributos. Es importante, eminentes legisladores, estadistas, patronos, trabajadores, que tengamos en consideración de forma muy respetable los principios protectorios del derecho del trabajo para que garanticemos la paz laboral y sanas relaciones entre patronos y trabajadores, siendo claro que el principio, la persona de derecho público, que es inherente al Estado Nacional, es el primero que como patrono debe garantizar justicia social, debe garantizar inclusividad social, debe garantizar tutela protectoria de la clase trabajadora, al entender que el principio de progresividad es generar derechos económicos, sociales y profesionales con mejoras, no con deterioros al paso del tiempo. Entender que los sistemas de prestaciones sociales no pueden ser afectados por un cono monetario que perjudique a la clase trabajadora, sino que tiene que darse una realidad ajustada al momento económico actual, vinculado a la inflación, la revaluación, la indexación, el índice de precios al consumidor, para que realmente haya fortaleza de justicia social e inclusividad en el honramiento de los derechos económicos, sociales y profesionales de la clase trabajadora. Estimados interactuantes, que tengan un feliz día y en una próxima oportunidad estaremos compartiendo otras píldoras jurídicas discernitivas reflexivas de importante calificación.